El altar familiar con el pastor Emilio Ortiz. Temporada 1. Felices para siempre. Muy bienvenidos de nuevo a este programa especial del altar familiar. Quiero de todo corazón agradecer a Dios que nos da la vida y nos da la sabiduría para poder compartir consejería familiar en este programa como es el altar familiar. Y agradecerles a ustedes lo especial y fino que son de corresponder con sus comentarios, preguntas a este programa. Muchísimas gracias. Aprecio mucho eso, tomo en cuenta eso y no solamente lo reviso, sino también recibo peticiones de las cuales diariamente estoy orando al Señor y pidiendo que Dios haga un milagro en tu hogar, en tu matrimonio. Espero en Dios que ese milagro tú también lo testifiques. Cuando recibas la respuesta de Dios, nos notifiques, nos informes y nos digas: mi matrimonio milagrosamente fue salvado. Recibimos el milagro de nuestra restauración conyugal. Eso es un milagro maravilloso, porque así como se sanan enfermedades del cuerpo, desde las enfermedades leves hasta las más graves, así también los matrimonios padecen dificultades leves, medianas y graves. Entonces, cuando tú recibes un milagro en tu matrimonio, es muy saludable que des a conocer tu testimonio para que otros matrimonios que están pasando lo que tú ya pasaste y lo superaste puedan recibir primero el ánimo de saber que sí se puede salir adelante y segundo, la fe de creer de que nada hay imposible cuando tú te aferras a Dios y al poder de la oración. Así es que muchas gracias a todos ustedes por ser tan especiales en escribirnos. En altares familiares pasados hablábamos sobre el tema de la unidad. Realmente la unidad es básica para que un matrimonio perdure para siempre. El Señor claramente dijo: y los dos serán una sola carne. No estaba solamente hablando de unir dos cuerpos para procrear una vida. No estaba hablando simplemente de relaciones íntimas de pareja unidas en un solo cuerpo. Está hablando de una unidad completa, una unidad integral. Muchos hogares necesitan esa unidad integral, unidad de sentimientos, de visión, de propósito, de ideales, unidad empresarial, unidad financiera. Muchos hogares están teniendo serios problemas porque casi solamente se unen para procrear la familia. Solamente se unen para desahogar sus instintos y sus deseos naturales de sexualidad. Pero de ahí, económicamente están desunidos. En la visión de su trabajo están desunidos. Y uno y el otro solamente se unen para su relación muy íntima y eso está muy bueno, pero no es esa la unidad completa. Si solamente te unes a tu pareja para tener una excelente relación sexual, pero estás desunido financieramente, empresarialmente, y tú consideras al otro un simple empleado tuyo, entonces estás muy mal. Por ejemplo, si la dueña de la empresa es la mujer y el hombre es como un cero a la izquierda que no tiene ninguna participación, realmente ahí falta el elemento de la unidad. O al contrario, si el dueño de la empresa es el hombre y la mujer simplemente es una trabajadora más con un sueldo asignado, estás muy mal, porque los matrimonios no funcionan así. Los matrimonios de reino son consideradas las mujeres como coherederas de las bendiciones eternas. Eso lo dice la Biblia, que los maridos deben considerar a las mujeres como coherederas de la gracia y de las bendiciones. Pero cuando uno de los dos considera al otro menor, inferior o simplemente un compañero de cama, un compañero para calentarte simplemente físicamente, entonces estamos muy mal, porque la unidad tiene que ver todos los elementos que incluyen un matrimonio. Unidad sentimental,
unidad corporal, unidad empresarial, unidad financiera. Es increíble, pero muchos matrimonios funcionan financieramente de una forma distorsionada. Se pueden hacer préstamos el uno y al otro y pueden hablar hasta de intereses, del puntaje de intereses que le vas a pagar a tu esposo, a tu esposa. Incluso hasta se pueden firmar papeles. Quizás usted me diga, pastor, usted tiene una mentalidad muy pequeña. Los matrimonios de millonarios llevan esas cláusulas, llevan esos incisos. No crea que mi mentalidad es pequeña. Tengo los principios bíblicos. Incluso en matrimonios donde tienen que unir capitales y donde se tienen que unir intereses macros, enormes, de grandes herencias, debe haber un principio de unidad financiera donde ninguno de los dos sea el mozo de nadie. Hay muchos hogares que necesitan arreglar este principio, ¿verdad? Y cuando se forman nuevos hogares, yo sé que se tropieza eso. Esposas que son herederas de bendiciones de un esposo que murió, de repente deben tener un sumo cuidado si la persona con quien se van a unir lleva como fin la unidad en todas las áreas o lleva como finalidad el interés de sus propiedades. Eso se debe de hablar antes. Eso se debe de considerar antes. Porque no son pocos los ejemplos de mujeres que han sido vilmente engañadas por hombres que no las amaban y que fingieron amarlas y una vez las despojaron y les robaron todas sus pertenencias, entonces las dejaron sin protección y huyeron de ellas y se separaron de ellas. Eso lo podemos ver. Por eso las mujeres deben tener un gran cuidado. Lo mismo los hombres. Los hombres pueden tener la triste experiencia de que alguien les ostenta amor porque han visto algún interés financiero y entonces una vez eso pasa y el interés financiero fue suplido, entonces esos hombres son abandonados. Por eso esos casos se dan. Debido a eso muchos argumentan y dicen no, por eso yo no puedo tener unidad financiera con mi esposa. Pero no todos los casos, esa no es una regla de oro que todos los que se casan, cuando ya hay algún capital, tienen ese interés, ¿verdad? En la Biblia tenemos ejemplo. Una viuda que era una simple pepenadora de granos de trigo, se casó con un hombre millonario que era el dueño del campo. Esa viuda era extranjera, pero ella no llevaba simplemente el interés de ser sostenida por ese millonario. Ella llevaba el interés de ser redimida y de ser la esposa de ese hombre. Y tan grande fue la historia de esta mujer llamada Ruth con Booz, su esposo, un hombre millonario, que Dios la incluyó en la línea genealógica del Mesías. Y ella llegó a ser madre de uno de la línea genealógica de donde nace el Mesías, el Cristo. Podría haber ese caso, pero cuando él se casó con ella, él no permitió que ella siguiera en los campos como una simple pepenadora, recogedora de los sobrantes del trigo. Ella fue la esposa, la dueña de los campos, la coheredera de las bendiciones, y pasó de una sencilla sirvienta a una esposa honorable, madre de su generación. Eso es muy importante y es muy importante hablarlo. Yo sé aquellos que tienen planes de casarse y se van a casar con personas que ya tienen capitales y que tienen empresas. Eso lo hablado es lo entendido. Y deben hablar sobre el principio de unidad antes de casarse y claramente decirse, lo que vamos a emprender va a ser unidad. Y si tú tienes algo que ceder antes de casarnos, pues concédelo a tus hijos o concédelo a quien sea, si no tienes hijos. Pero comencemos viviendo unidos
en el aspecto financiero. Me da mucho dolor y yo conozco historia de mujeres que nunca han sido dueñas de nada y que sus maridos las han mantenido como las trabajadoras de la casa, las madres de sus hijos, y las han tenido presionadas en sus hogares, sin pago, limitadas, cuidando de sus gastos, y ellos haciendo sus capitales a espaldas de una mujer que nunca ha reclamado sus derechos. ¿Sabe cómo se llama eso? Esclavitud. Porque la mujer debe tener su dignidad. Debe haber dignidad en la mujer. Y todo hombre que ha convertido a su mujer simplemente en la que cocina en casa, en la que cría a los hijos en casa, en la que le cuida la casa, en la que le cuida las propiedades, pero ella no es dueña de nada, ni tiene libertad financiera de nada, eso se llama distorsión del propósito divino del Señor para los hogares. Necesitamos retomar los principios financieros. ¿Cuán importante es eso? Y yo sé que hay muchos hogares que me están escuchando que desearían apagar este programa o que no lo escuchara su esposa, porque diría, me la van a enfermar. No, la vamos a despertar. La vamos a poner a la altura de los principios del reino. Nadie puede tener esclavo a nadie. Nadie puede tener sujeto a nadie. Debe haber no solo amor, de besos y abrazos y encuentros conyugales. Debe tener también amor y tener unidad en el aspecto financiero. Y debes ahora comenzar a dar libertad, sea quien sea, porque a veces el que está limitado de esas libertades es el hombre, porque la mujer maneja sus empresas. O el que está limitado de las libertades es la mujer, porque es el hombre el que maneja las finanzas. Pero ahora hemos hablado de la unidad en todas las áreas. Quiera Dios que tú tomes esta palabra y que pongas muy en serio esto y que participes este altar familiar y lo compartas con parejas que tú conoces que tienen vidas unidas solamente para mantener relaciones sexuales. Pero lo económico, la visión, los proyectos, propiedades y todo lo demás, cada quien es dueño de cada cosa. Y se hacen simplemente como pareja, solamente para criar los hijos. Y es cuando suceden los desencantos en esa pareja, porque hay un momento que la parte oprimida se cansa y entonces rompe la relación porque no tiene otra alternativa. Pero yo te pido que le pidamos sabiduría a Dios para que tu hogar se maneje como Dios quiere que se maneje. Quiero orar por ti. Padre, ayuda a aquellos matrimonios que están viviendo vidas desordenadas en el campo de la unidad y que el esposo o la esposa están considerando a su consorte como un simple trabajador, no como parte de su vida, no como parte de sus finanzas, no como parte de sus empresas, sino como parte de su ayuda, pero sin ningún derecho. Por favor, Señor, da la sabiduría a esa mujer y a ese hombre para ponerse a la altura de lo que Dios quiere que vivan los matrimonios. En el nombre de Jesús. Espero que este programa te haya ayudado y que te dé en este momento la pausa para poner tus cosas en orden en cuanto a la unidad de tu pareja en todas las áreas. Y que tu mujer, si eres la que estás oprimida, comiences a reclamar tus derechos como esposa. Y tu hombre, si acaso eres simplemente un compañero solo para la cama, comiences a reclamar tus derechos. Y que Dios dé la sabiduría necesaria para que aquellas mujeres que quieren rehacer sus vidas sepan si la persona que les busca y quiere hacer vida con ustedes es una persona que va con buenas intenciones. Ruego a Dios que Dios te bendiga, que Dios te ayude y que Dios te llene de la sabiduría de Dios. De todo corazón te amo, mis oraciones contigo y que la gracia de Dios te cubra siempre. Es mi deseo y oración. El altar familiar con el pastor Emilio Ortiz. Temporada 1. Felices para siempre.